Muy buenos días para todos, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En tan solo unos minutos vamos a empezar con nuestro análisis premercado. Muy buenos días a todos. Veamos qué puede estar pasando hoy. Ayer tuvimos un día bastante inesperado, lo lejos que fueron las cosas, los precios. Estamos empezando en premercado de ayer. Es muy parecido a lo que vemos para hoy en cuanto a resistencia, soportes. Habíamos mencionado que para ser alcista teníamos que quedarnos, el precio tendría que estar en la parte superior de la vela de rango amplio. Con esta vela de expansión del rango, esperábamos que fuera alcista, no sabíamos si se iba a quedar en esta parte superior. No solamente no se quedó en esa parte superior, sino que fue más abajo, en el mínimo del día anterior y siguió bajando. Hay diferentes puntos de referencia en los que los vendedores siguieron entrando y tuvimos una estabilización en diferentes tiempos. Una de las cosas que habíamos mencionado ayer es que hacia el final del día, en este tipo de días, estábamos esperando. Sabemos que en algún punto los mercados se van a corregir, pero pensábamos eso tal vez 1 o 2 semanas. Esperábamos tal vez un mini colapso, porque lo que estamos en el gráfico diario es una vela enorme. Superó múltiples velas y es bajista. Y tener un día de expansión como esto nos hace pensar que la corrección viene y que esto pase en un día es bastante inusual. Vemos el stop justo ahí en la media móvil y no hay realmente mucho hacia la izquierda. Bajo a este nivel que podemos ver en el gráfico de los 5 minutos, tendré que expandirlo un poco más. Estas velas están superpuestas y esperaríamos una estabilización cuando llegue hacia abajo. Cuando el precio cae de esta manera, siempre van a haber compradores en este punto. Esperaríamos que en este nivel se estabilice un poco. También estamos esperando ver otros niveles en los que se puedan nivelar, estabilizar. Vemos en estas áreas como una sacudida hacia abajo. Eran patrones alcistas muy buenos. Bajó justo a este punto. Tal vez fue demasiado. Muchos estaban de acuerdo que probablemente también era un movimiento de las instituciones que vendieron en un rebote. Uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta con todo lo que estamos mirando es que hay dos lados del análisis. Esta vela de rango amplio es bajista. Sugiere precios más bajos, que vienen precios más bajos. Yo he visto muchas velas de rango amplio que hubiera apostado, que nos decían que el precio iba más abajo y no lo hicieron. No sé exactamente qué va a hacer esta vela. Mientras que se desarrolla, vamos a tener una mejor idea. Y sabemos que este tipo de velas son las que crean el vacío en el precio. Esta es una vela bastante poderosa, pero también podríamos decir que es la parte más débil. Este movimiento, ¿qué significa? Bajó tan rápido
que no hay nada arriba que la impida seguir subiendo. Pero en este momento nuestro método es enfocarnos y ver dónde crear resistencia. Y aquí es donde entra un poco un análisis subjetivo que no usamos. Pero todas las personas que usan retrocesos de Fibonacci, las nubes o otro tipo de herramientas para intentar decir que este es el punto en el que ha llegado una resistencia que nadie más ve. Pero, en fin, lo que estamos buscando nosotros es que se forme un pivote. Una vez esto pase, tal vez necesitaríamos otra vela a la derecha. Si tuviéramos este pivote, el software automáticamente pondría el pH justo ahí y una vez lo haga, tenemos un punto de referencia. Y si vemos que se hace un retest en esa área, podría ser un índice de un precio hacia abajo. Los precios en la parte inferior de esta vela serán relativamente pequeños. Sería bastante bajista si se quedan en ese nivel e idealmente van a quedarse en esa área. Probablemente vamos a ver algo de movimientos y sabremos si llega al siguiente nivel. Vemos que las medias móviles de 20 y de 50 están abajo, lo que abre la puerta tal vez a una caída considerable. Los Qs no están retrocediendo tanto, no está mostrando tanta debilidad. Tenemos una cola de techo en el gráfico diario. Intentó parar. Podemos ver estas velas con ese movimiento que estaba pasando y después llegó al siguiente nivel, más abajo. Si se puede sostener aquí, tendríamos que ver en qué punto para. Podrían ser oportunidades de day trades. Pueden ver en el gráfico de 15 minutos cómo subió y volvió a bajar. Nuestro sesgo sería ver si se crea un pivote aquí. Si queda en la parte inferior aquí, digamos hasta las 10 o 10 a.m., 10 y media a.m., esto es lo que se llamaría una sacudida o un shakeout hacia arriba, donde llega a un soporte y después tiene un comportamiento lateral. Después algo de debilidad, se construye una base y los precios intentan empujar arriba. Ya veremos. YM, de hecho, está subiendo 28 puntos aquí. Vemos que la caída se está comportando mucho mejor comparada a los otros mercados. Aún así, está en la parte inferior de esta vela.
y tendremos que ver cómo se desarrolla en el día. Es una de esas situaciones en las que tenemos que ver a la izquierda a ver si encontramos algo de resistencia ahí. Esta área de aquí, en la que tenemos un pivote mínimo, tal vez sería un área en la que podríamos establecer que es un punto al que puede llegar. El Russell creo que es la mayor falla de este patrón que hemos estado hablando. La reversión alcista 180 que vimos y todos estos movimientos bastante desordenados. Este día donde hubo una compra frenética en el cierre fue un aviso de lo que iba a pasar. Solo porque pasó eso en el cierre, no tenía que pasar lo mismo ayer haciendo ese gap que hizo. Pero cuando la venta empezó, se convirtió en una de esas situaciones en las que esta compra frenética nos dimos cuenta que los compradores no estaban apareciendo. Cuando este patrón falló de esta manera, vemos que es bastante bajista y se está comportando de manera similar. Está en la parte inferior de la vela roja. Vamos a ver cómo se desarrolla. Los bonos. Tenemos un setup de venta. Hay algo de congestión, setups de venta. Y ahora que estamos tan cerca al soporte, esto debería sostenerse. Seguimos en un rango, vamos a ver si se sostiene o no. El petróleo también es un desastre. Se ve más bajo. Tenemos el próximo nivel de soporte aquí. Es algo de lo que deberíamos alejarnos, incluso en el intradía no es bastante interesante. El oro, habíamos hablado al principio de la semana sobre los patrones que se estaban formando, pero realmente no estaba muy alineado. Tal vez el oro pueda hacer un test aquí abajo. Tenemos alguna expectativa de lo que podría ser, pero en este momento no estoy interesado en hacer nada. Veamos si se sostiene en ese nivel. La plata también es está bastante desordenado el precio. No sé si tendremos un nivel más alto en el rango o puede llegar al siguiente pivote. A menos que tenga algún patrón o alguna imagen que para mí valga la pena, no tiene sentido entrar en ninguna operación aquí. Para el SPX, no he mirado, no sabría en qué nivel habrían primas. Se trata de qué tan lejos se puede llegar. Esto tiene el vacío del que hemos hablado. Es un área de resistencia. Diría que si podemos tener un precio por encima de 35.20, debería ser una zona segura. Y por debajo, tenemos el gap que no se ha llenado. Si los precios deberían moverse más abajo, debería ser en el gap
que no se ha llenado, ese sería el área objetivo. Cuando vemos este tipo de movimientos, si continúa bajando, esto empezó a pasar ayer una vez que el momentum fue más lento, pero después fue de manera lateral y no se recuperó. Eventualmente hubiéramos podido tener un stop ahí. Lo que quiero resaltar aquí es que cuando el momentum fue más lento, lo que buscábamos en marcos de tiempo más grandes era si bajaba estos niveles, podemos ver que esto fue un gran momentum y después bajó de nuevo. Se sostuvo aquí por un rato importante, pero eventualmente falló y volvió a subir. Lo que buscamos es que los precios bajen. ¿Cuál es la distancia entre las velas de retroceso? Esto debería haber bajado aquí. Obviamente tuvimos un gran momentum. Ahora solo esperamos que el giro empiece a formarse. En el SPX yo diría que si debe bajar, buscaríamos el siguiente nivel de soporte. Estaría buscando si hay algo de prima abajo en este nivel. Si llega por debajo de 3.400 y veremos si los vendedores, si los compradores aparecen en ese gap. Creo que probablemente pueden haber mejores oportunidades porque este tipo de caídas abren la posibilidad de que hayan rebotes. Hay muchas personas que están sosteniendo pérdidas aquí o una venta frenética. Vimos cómo venía subiendo, pero era posible que siguiera subiendo. Fue un poco un choque que no se recuperara. Todo el mundo que estaba comprando aquí en este momento se está sosteniendo. Piensen en lo que ustedes harían. Podría hacerme a un lado, recortar las pérdidas. Las expectativas es que no va a continuar la venta y si eso pasara, los precios podrían bajar hasta este nivel en que hay un soporte mayor. Y si los precios bajan así, probablemente la semana entrante tendríamos que evaluar si es una buena oportunidad. Yo estaría dispuesto a comprarlos. Podrían ser algunas de las oportunidades que podrían resultar. Si los precios bajan más en un soporte más fuerte, en niveles más fuertes de soporte, se pueden vender puts out of the money. Lo que me gustaría agregar a esa discusión de las opciones es que hay que tener en cuenta que la volatilidad está subiendo, así que comprar calls o puts puede ser bastante caro. Que es algo que hemos estado hablando en el curso que estamos construyendo. Tenemos que estar siempre muy atentos a la volatilidad. Sin duda mi estrategia favorita es vender puts. La volatilidad de hecho hizo un récord
excedió los máximos históricos. Es el más alto que yo he visto en mi vida. Sería más conveniente tener calls in the money o comprar un call en largo, pero es mejor venderlo out of the money para compensar el precio alto de las opciones que se estén comprando. Se podría también comprar un call en largo, pero hay que ser consciente que el movimiento direccional tiene que ser más grande que el time decay. Son algunos tips, algunas estrategias que se pueden aplicar en el tema de opciones. Vamos a empezar a ver todas nuestras posiciones abiertas y las acciones haciendo gap el día de hoy. Nuestro inventario en este momento está significativamente más abajo. Esto es lo que hemos estado diciendo durante toda esta corrida y es que siempre tenemos un ojo en la salida, por decirlo así. Vimos un movimiento alcista extremo. Esto puede estar haciendo un patrón de cabeza y hombros, mientras que tengamos un movimiento lateral en el máximo de 30 minutos. Estoy interesado en vender put spreads con 0 días de vencimiento. Me gustan mucho más los spiders y WM. De hecho, es el retroceso más grande que tenemos. Veremos qué pasa aquí. Los Qs también están débiles. Realmente no tengo interés en este momento en esto. Ayer teníamos un call rate de spread bajista. En los Qs cubrimos la mitad. Y MK, tenemos un diario algo desordenado, pero podría ser una oportunidad para un day trade. CEDAC lo había publicado, pero ahora está haciendo un gap arriba. Nos están preguntando por billón. Hicimos un put spread en esta. Pero quedamos atrapados en la venta. Teníamos un gap alcista. Se veía en verdad muy bien. Citigroup era otra acción que estábamos viendo. Este es el que más me gusta porque rompió, está en una tendencia alcista. No me gusta C, me gusta JP Morgan mucho más. CBAC es una bio porque si no lo fuera iba a publicar inmediatamente. Este fue el día en que tuvo un gap muy grande, bajó, el momentum fue más lento.
Tenemos colas de piso, dos velas internas. Ahora está haciendo un gap por encima de esto. Es, es una entrada técnica perfecta. Hemos hecho excepciones en un par de biotech. Hemos visto también lo que estoy llamando los sectores basura, como las aerolíneas, que tuvieron una muy buena mañana ayer. Claramente en la tarde estuvieron un poco golpeadas como el resto del mercado, pero podemos ver el gráfico semanal, por ejemplo en UAL. La próxima semana en nuestra lección semanal vamos a estar hablando de patrones de fondo. Tenemos una posición en RCL. Estamos en con calls de $70. Es un poco desordenado. Les puedo dar de nuevo los números en caso de que no los tengan. Por debajo de 63 es nuestra base de costos. Así que si deberíamos vender en 70 estaría muy bien en cuanto al retorno. CCL, la compañía hermana extranjera. Estoy de acuerdo en que esto sería una nueva entrada. Se está rezagando un poco, pero ahí podríamos tomar nuestro dinero. Los patrones no tienen que ser perfectos. Probablemente tendremos una reversión de cabeza y hombros. Ayer fue un día bastante inusual. Por eso estaba bastante a la defensiva. Miren todos los retrocesos que vimos, pero no es porque hayamos hecho algo mal. Si vamos a ver en el momento en el que enviamos esas alertas, no había nada malo. Se sostenieron y después en el cierre llegaron a nuestro stop. No es el momento de decir que tendría que abandonar mis reglas. Preferiría en este momento salir de una posición todos hemos estado en trades que se han vuelto en contra de nosotros.
Muchas veces cuando pasan este tipo de cosas estamos sentados y es muy difícil pensar mientras que está pasando cosas como estas. Es un sentimiento que no es nada agradable.